Comienza La Buena Noticia, con la milicia de la Inmaculada. De San Maximiliano María Kolbe. Qué poco se conoce todavía a la Virgen Inmaculada. ¿Cuándo acontecerá que las almas de los hombres amen el corazón de Jesús con el corazón de María y al Padre Celestial con el corazón de Jesús? Muy buenos días, es 24 de enero de 2026 y esto es La Buena Noticia con la Inmaculada. Estás en Radio María, la radio de la Virgen. Soy Iván Sánchez y hoy nos acompaña Eduardo Lamana. Buenos días. Y Eduardo Lamana, porque somos solo dos otra vez. Bueno, somos bien avenidos, vamos de dos en dos y con la Virgen. Con la Virgen. Exactamente, en realidad somos multitud. Eso es. Aunque estemos en los micrófonos dos. Y en el control tenemos hoy a Mónica Martínez, a la cual le agradecemos un montón el que esté ahí, porque, bueno, ¿qué íbamos a hacer si no tenemos un control, verdad? Sí, nos descontrolamos. Estaríamos descontrolados, sí. Totalmente. Claro. Muy bien, pues nada, una alegría muy grande el volver a estar aquí con todos ustedes, con los oyentes, en este programa, en esta nueva... edición, ¿no? Me parece que fue noviembre la última vez que nos pudieron escuchar. Y bueno, pues ya, fíjate, ha pasado la Navidad. El último programa hablamos de Adviento y ahora tercer domingo, mañana, 25 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario. El tiempo corre, vuela y más nos vale estar preparados porque cuando queramos pensar esto hace ¡pum! Así es. Y ya dentro de nada, miércoles de ceniza. Exactamente. Ir pensando en Semana Santa, fíjate. Claro. Madre mía. Bueno, pues así es la vida y así es la vida de la Iglesia. Y pues eso, no podemos detenernos, tenemos que seguir adelante y hay que prepararse y hay que escuchar la palabra de Dios, a poder ser a diario y por supuesto, pues mañana, en ese tercer domingo del tiempo ordinario, hay que ir al sacrificio de la misa. ¿Y qué lecturas nos vamos a encontrar? Pues las que vamos a tratar de... vamos a leerlas y vamos a tratar de hablar un poco de ellas, ¿no? De desarrollarlas un poquito. Vamos a ir con el profeta Isaías al capítulo 8 y el comienzo del 9. Final del 8, comienzo del 9. Vamos a escuchar después el Salmo 26. Vamos a escuchar una canción muy bonita de ese Salmo. Después nos iremos con San Pablo a su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1, y por último el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Como siempre, pues bastante bien enlazado, ¿no? Como veremos. Sobre todo esa profecía de Isaías, ¿no? Y ese Evangelio de San Mateo, ¿no? No nos hagas spoiler. Es verdad, no se pueden hacer esas cosas. Ahora todo tiene palabras, eso se llama spoiler, adelantarse, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí, ya ustedes irán escuchando y desde sus casas y bueno, espero que les guste el programa que tenemos preparado. Vamos a comenzar con la jaculatoria que siempre hacemos, esa que dice: María, Madre del Verbo Divino, concédenos escuchar la voz de tu Hijo. Comenzamos las lecturas.
Lectura del libro de Isaías. En otro tiempo humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pero luego ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián. Muy bien, pues decíamos antes que ya había pasado la Navidad y ahora estamos hablando otra vez de que viene una luz, ¿no? Va a intervenir el Señor otra vez. ¿Qué está pasando aquí, Eduardo? Sí, sí. Vamos a ver si... A ver, bueno, con el Antiguo Testamento siempre me pasa como cuando te pones delante de una naranja, ¿no? Es una pieza que dices, uff, ¿y esto cómo se come, no? Y sin embargo tú la cortas y luego la exprimes y le sacas un montón de jugo. Pues esto nos pasa con el Antiguo Testamento. Hay que cortarlo y hay que exprimirlo. Y exprimiéndolo sacas un jugo maravilloso que además sirve para prepararte, como sirvió para nuestros antecesores, ¿no? Para prepararnos para el Nuevo Testamento, para los Corintios y para San Pablo y para Marcos y para Mateo. Ya veréis, ya. Sí, el Antiguo Testamento tiene mucho jugo. Y Eso es así. porque, mirad, en esta lectura... Zabulón, Neftalí... Pues tanto los nombres como los lugares en los textos sagrados tienen gran significación y nos dan luz para entenderlos. Aquí empieza a asomar el jugo, ese del que hablábamos, ¿no? Y os preguntaréis, bueno, pues es que Isaías estuvo en Neftalí o Zabulón. Pues no, él no estuvo nunca allí. Y por eso este pasaje tiene un peso profético muy importante. Bien, es verdad que Isaías es el profeta mesiánico por excelencia, ¿no? Y se podía haber fijado en Judea, por ejemplo, que era mucho más fácil de fijarse en Judea. Pero no. Puso su mirada en una tierra menospreciada. Esto nos indica que no era un empujón que tenía él interno, sino que ese empujón, esa luz, esa iluminación no venía de él. No venía de él, efectivamente. Y oye, pues, ¿y dónde estaba Zabulón y Neftalí? Pues bien, estaban al norte, fronterizos con tierras paganas. ¿Y por qué humilló el Señor la tierra de Zabulón y Neftalí? ¿Qué pasó allí? Pues porque sufrieron la invasión y la opresión asiria. ¿Y por qué caminaba en tinieblas, no? Nos podíamos preguntar. Pues un pueblo que camina en tinieblas, reducido a la extrema miseria, pues son expresiones que nos indican, pues eso, la opresión y la esclavitud a los que estas naciones, estos terruños, quedaron reducidos por la guerra, el hambre y la deportación. Y fijaros, ¿qué significa Zabulón? Porque estos hebreos para el tema de los nombres tiene su miga. Pues Zabulón significa morada o casa, mientras que Neftalí significa mi lucha, mi contienda. Pues bien, Nazaret se encontraba en la tierra de Zabulón, la casa de Jesús. Y Caná y Cafarnaún se encontraban en la tierra de Neftalí, lugares donde Jesús empieza su misión y donde empieza la lucha evangelizadora de Jesús. ¿Una casualidad? ¿Una diosidad? No, todo tiene su sentido. Fíjate, estos lugares tenían una población mixta de judíos y gentiles o paganos. Era una zona despreciada por los que se creían verdaderos judíos. Y era una tierra llena de sombras de muerte, porque eran zonas
de fuerte desapego religioso, o bien seguían una fe menos ortodoxa, por las diferentes influencias, pues eso, Claro. de las fronteras, ¿no? Ujú. Y además estaban en constante peligro de invasión, como ya había ocurrido en diferentes tiempos. Y por eso la llamaban Galilea de los De los gentiles. gentiles. No en un tono valorándola, no, al contrario, menospreciándola. Pues estos gentiles, estos son una parte. Ujú. Y ahí es donde empieza Jesús su misión. Empieza a brillar esa luz, ¿no? Claro. Ujú. La luz del mundo empieza ahí su predicación y su obra de salvación, ¿no? Sí, sí. Fíjate que es muy interesante. Claro, al leer esto nos acordamos de ese apóstol, ¿no? De Natanael, cuando le dicen que viene Jesús de Nazaret y él dice, pero vamos a ver, de Nazaret puede venir algo bueno, ¿no? Claro, Como ahí está. dudando. Le salió del alma, ¿no? Debía de ser casi un dicho, ¿no? Lo que comentaba. Y sin embargo viene de ahí. Pero si te paras a pensar, el Señor no nació allí. El Señor nació en Belén. Pero por estas, iba a decir yo, trucos del destino, que no lo son, sino planes de Dios, en toda regla, para que el Señor venga desde Nazaret, tuvieron que pasar por Egipto, y luego cuando iban a volver a Belén, José recibe en sueños pues ese aviso de no, tal, porque mira, ahora quien gobierna aquí es el hijo de Herodes, el que quería matar a Jesús, y entonces, bueno, pues se van a Nazaret, que es de donde vivían José Sí. y María, ¿no? Es decir, se va cumpliendo todas las profecías, todo va encajando. Es como la palabra de Dios y sus planes. Es como cuando abres un puzzle, ¿no? A veces pienso en este símil de muchas piezas y las tiras. Y bueno, hay muchas que están en el centro y las vas colocando más o menos. Pero hay piecitas que te has olvidado de ellas durante mucho tiempo, que Sí, están sí, alejadas sí. de la mesa y son clave. Y al final todas encajan. Es que no puedes perder una. De hecho, si montas todo y te falta Sí, una, sí, sí. tú no puedes eso ponerlo en una pared. Es decir, te vas a fijar en la pieza que falta. Entonces todas encajan y es increíble, ¿no? Ir siguiendo los pasos del Señor y cómo Él lo ha ido pensando todo. Y ante aparentes o por aparentes casualidades terminan de encajar las cosas, ¿no? Jesús de Nazaret, de esa tierra, de Zabulón, de Neftalí, Galilea de los gentiles, tinieblas, y de ahí iba a venir la luz del mundo. Sí, sí. Además, Natanael seguro que había escuchado esta lectura de Isaías más veces, Ujú. pero no la hizo suya en el corazón en ese momento cuando dijo, pero de allí va a venir algo bueno. Pues Ujú. sí, pero si te lo había dicho Isaías, pero si es que nos lo dice a nosotros también, hoy en día, oye, que de allí viene la luz, Ujú. ¿eh? Que acrece la alegría, que aumenta el gozo, que gozas en su presencia, pero si es que nos lo está diciendo otra vez, ¿no? Sí, es así. Sí, Es sí. así. Pero dirían, no, o viene de Belén o nada. Si no, Sí, no sí. es. Si no, no es hijo de David. O viene de Judea, claro, de Belén. Si no viene de Belén, desde luego no es el Mesías. Exactamente, no tiene... Que No fue tiene... lo que le dijeron al bueno de Herodes. Dice, no tiene que ser de Belén. Ujú. Y fíjate, ¿no? La Fíjate. que organizó. Cuando cuando recordé esta lectura, ¿no? Cuando la repasé, me quedé con la última expresión, el día de Madián. Pues Y ya, digo, sí, ¿qué sí. ocurrió? ¿Qué ocurrió? Y lo busqué, lógicamente. Y me encontré en el libro de Jueces, en el capítulo 7, una lectura recomendada, en donde Gedeón, que era el juez que gobernaba en aquellos tiempos, ¿no? Al pueblo de Israel, bueno, pues va a enfrentar una batalla contra los madianitas, Sí. que estaban efectivamente al norte de Israel, ¿no? Y, y bueno, el Señor habla con él y dice, vamos a ver, estas son mis palabras, lógicamente. Dice, ¿a dónde vas con tantos soldados? Es que es fácil que alcances, que logres la victoria, ¿no? Con ese ejército, pues no sé si eran 20.000 soldados, ¿no? Vamos a reducir el ejército. Y entonces, bueno, pues lo va reduciendo de diferente manera. ¿Quién tiene miedo a enfrentarse a los madianitas? Pues nosotros, pues venga, fuera. Ya hemos reducido el ejército. Llévalos a beber de tal fuente, a ver cómo beben. Pues los que beben de tal manera te los quedas, los que beben de esta otra, pues fuera, a sus casas también, ¿no? Y al final se quedan solo 300. Tú fíjate, eso nos suena, ¿verdad? Lo de los 300. Sí, Hasta películas han hecho. Sí, pero no de Gedeón. Pero no de Gedeón y Sí, sí. de sus guerreros, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno,
el por qué digo esto, por qué recuerdo esto del día de Madián, pues porque, claro, si Gedeón va con esos miles de soldados y vence, pues el peligro era que pudieran arrogarse a ellos mismos el mérito y decir, bueno, hemos vencido porque tenemos un ejército imparable. Pero Dios quería que fuese una obra suya, que también lo hubiera sido, pero que los propios seguidores de Gedeón dijesen, bueno, el brazo del Señor ha estado con nosotros, porque 300, ¿quién va a vencer aquí, no? A este ejército tan numeroso, ¿no? Es esa lucha contra el mar, que nunca es por número, sino en la confianza con el Señor. Exactamente. Y lo veremos más adelante, ¿no? Con cuántos empezó Jesús a luchar. Y aquí estamos. Y esto nos tiene que servir también de alegría, de gozo a nosotros, que no es el número lo que cuenta, sino la confianza en la mano del Señor, lo que nos hace estar esperanzados ante pues eso, ante la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste, como el día de Madián. Pues esa es nuestra esperanza. Así es. Muy bien, pues vamos a dejar a Isaías por un momento y vamos a escuchar ese salmo cantado, una canción que dice: el Señor es mi luz y mi salvación, que es el comienzo de este salmo. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Escuchamos esta canción. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Yo no camino en tinieblas.
El Señor es mi luz y mi salvación, yo no camino en tinieblas. Fíjate si está hilado con la lectura anterior, ¿verdad? Ajá. Viene el Señor a levantar. ¿Has visto esas nieblas que hay por las mañanas ahora en Sí. invierno y que luego por la tarde, ¿no?, entra el sol y dices, pero bueno, estabas ahí escondido, yo deseando verte y estabas ahí en todo momento, ¿no? Y solo veía niebla y humedad y frío. Pues un poco así parece que hace el Señor tantas veces, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, pues vamos a seguir. Vamos a pasar a la siguiente lectura, que es la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Escuchamos. Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo, y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloé de que hay discordias entre vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Bueno, pues aquí está San Pablo rogando, ¿verdad? En esta epístola, la verdad es que tiene que enderezar muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque los de Cloé son un poco chivatos, ¿no? Pero es interesante ver cómo empieza San Pablo, ¿no? Os ruego. No les dice os pido, no, porque hay que diferenciar pedir de rogar, ¿no? Pedir es una solicitud normal, mientras que rogar implica una súplica hecha desde la humildad, ¿no? Y a menudo con una connotación de necesidad extrema, como si fuera que te están pidiendo un favor muy grande o para evitar una consecuencia grave, ¿no? Pero no para Pablo, sino de Pablo a los corintios y en este caso a nosotros, ¿no? Uh-huh. Os ruego, hermanos, y ahí en ese hermanos que iremos viendo también el tema de la fraternidad, de la hermandad, ¿no? Pues y en el nombre nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Él nos ruega ruega no para Él, sino para nosotros. Claro, ellos son hermanos en Cristo, ¿no? Eso es. Entonces, os ruego, hermanos, somos hermanos en Cristo, ¿no? Entonces, por eso entiendo yo que lo dice así, ¿no? Sí, sí. Y habla de divisiones. Claro. Fíjate, ya tan pronto, ¿no? Ya tan pronto, pero es que esta carta de Pablo a los Corintios se puede aplicar hoy y a diferentes lugares. Puede ser la carta a los madrileños, a los toledanos, a los sevillanos, a los gijoneses, a los pacenses. El tema de la división es un tema temporal y universal. Es verdad. Y sin embargo Pablo nos ruega, y empieza así, os ruego, estar bien unidos, en esa unidad fraterna, ¿no? Porque inmediatamente después de esa petición dice, hermanos, esa unidad fraterna, esa unidad de hermanos unidos por la sangre de Cristo, para tener un mismo pensar y un mismo sentir. No como borregos,
sino fijándonos en el pensar y el sentir de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ujú. Y bueno, ahí me sale pues la vena mariana, ¿no? ¿Hay un ejemplo mejor de unidad en la acción, pensar y sentir de Cristo que el de Nuestra Señora? Hombre, pues yo creo que no, ¿no? Ser de María es ser de Jesús y ser de Jesús es ser de María. Y en ese sentir, seguro que no hay discordias ni desuniones. Yo pienso que el género humano, ¿no? Tenemos como una necesidad natural de identificarnos con algo, ¿no? Y la utilizamos mal. Entonces queremos ser diferentes al resto. Sí, ¿no? sí. Si yo te respeto, yo te tal, pero es que yo soy de los de tal, o yo tengo mayor afinidad por esto otro. Y entonces como que lo necesitamos para identificarnos o para formar nuestra identidad, da esa sensación, ¿no? Entonces tú fíjate, yo soy de Pablo. ¿Por qué de Pablo? ¿Porque hablaba mejor o porque...? Dice Pablo que él apenas había bautizado unos pocos. Entonces, en este caso no sería porque no se haya bautizado Pablo, sino porque nosotros somos seguidores de Pablo, ¿no? No, pero nosotros somos de Apolo, que habla mejor, ¿no? Pues yo soy de Cefas, que es el príncipe de los apóstoles, ¿no? Y luego habría alguno que diría, yo soy de Cristo, y así le dirían, bueno, de Cristo somos todos. Sí, claro. Y entonces dirían, pues entonces todos somos del mismo cuerpo. Bueno, en fin, a saber, ¿no? Para qué utilizaban ese tipo de divisiones y qué acento querían ponerle a su fe para diferenciarse de los demás, ¿no? Eso es. Pero entiendo que nada bueno. Ese sentido de pertenencia, ¿no? Que fíjate, esto yo creo que nos viene desde los tiempos en los que vivíamos en las cuevas, pero que en este caso con los judíos se acentuó más, ¿no? Con las tribus. Ya lo hemos visto con Zabulón y Neftalí. Fíjate, pertenecer a Judea Zabulón y Neftalí. Pues es ese sentido de pertenencia que nos hace sentir diferentes, que nos marca como un marchamo de cierta calidad o no sé, no, es que sí soy de Cristo, pero me gusta más este o me gusta más aquel. Pues esto nos pasa también hoy en día, ¿no? Esto pues en la iglesia mismo, ¿no? Es que me gusta más el obispo no sé cuál, o no me gusta más el obispo aquel, o yo soy del papa tal, o yo soy del papa cual. Sí, no. eso se oye mucho. Claro, no, tú eres de Cristo. Esa unidad en la hermandad, ¿no? Esa unidad que es la que debemos pelear constantemente, ¿no? Cristo es uno y su iglesia también. Y nosotros estamos injertos en esa unidad, ¿no? Sí, y si todos pertenecemos a ese mismo cuerpo, pues algún papel tendremos, ¿no? Más o menos destacado, aparentemente. Nos luciremos más o menos, pero bueno, en fin, si estamos ahí, será por algo, ¿no? Bueno, a algunos nos toca venir aquí a dar la tabarra con la buena noticia y a otros, pues mira... Y otros escucharla. Eso, que esos tienen mérito. Esos tienen mérito, sí, nosotros no, nosotros lo hacemos encantados. Así que, mira lo que dice Pablo al final, sí. Y eso me gusta mucho, ¿no? Dice, bueno, Cristo no me envió a bautizar, bueno, eso no es a lo que me refiero, sino anunciar el Evangelio y no con sabiduría de palabras para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Es decir, que si yo estoy preparando, no sé, es mi manera de entenderlo, si yo me toca dar, imagínate hablar del Señor a personas no creyentes y yo me pongo a hacer ahí unos estudios de mercado de publicitarios, ¿no? Sí. De cómo convencer a la gente y demás y tal para presentarles el Evangelio de Cristo lo más atractivo posible, seguramente esté predicando todo menos el Evangelio de Cristo, ¿no? Sí. ¿Verdad? Sí, porque sí, el Evangelio es el que es. Y San Pablo decía que él predicaba a Cristo ya crucificado. Sí, además, y ya está. Fíjate, en dos frases, o sea, Pablo nos señala su misión, evangelizar, que también es nuestra misión, y además nos dice cómo hacerlo. No con palabras, sino apoyados en el sacrificio redentor de Cristo. Es decir, hay que coger la cruz. Hay que coger la cruz. Y esto es muy sencillo. Complicado a la hora del día a día, no digo que no, por supuesto, pero es que Pablo sintetiza fantásticamente. Nos dice que hay que anunciar el Evangelio y que hay que hacerlo agarrados a la cruz del Señor, que hay que subirse al madero con él.
Claro. Y hay que estar crucificados con él. Y no hay otra. Así es, así de crudo, ¿no? Podríamos llegar a decir, Pues, visto desde fuera. A claro. nosotros nos cuesta a lo mejor ver esa crudeza porque entendemos un poquito más lo que significa, ¿no? La cruz de Cristo y su sacrificio en el Calvario. Pero aquí Pablo está advirtiendo de cuidado con los que vienen con sabiduría de palabras, ¿no? Claro. Los lisonjeros, ¿no? Los que vienen Claro. aquí a encandilarnos. Los que te dulcifican esa cruz, ¿no? Porque si todos estamos crucificados con Cristo, todos seremos uno. Y todos diremos lo mismo, que nos decía al principio, que digáis todo lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Si todos estamos agarrados a la cruz con el Señor, desde luego ahí no va a haber divisiones. Y todos diremos lo mismo, seguro. Seguro. Sí. Es muy interesante, la verdad, el leer siempre a San Pablo y sus epístolas. Pues más juguito que vamos sacando. Sí, claro. Juguito que vamos sacando. ¿Cómo podríamos, por darle unos minutillos más, cómo podríamos enlazarlo con la primera lectura? Aquí yo no lo veo tan sencillo así de primeras. Pues no parece que sea sencillo. Pero fíjate, la tercera palabra de esta lectura ya habla de hermanos. En la primera lectura, Isaías nos habla de Zabulón y Neftalí, que también eran hermanos. Porque pertenecían a las 12 tribus. Eso es. Y además esa hermandad de sus territorios, ¿no? Los que eran de Zabulón eran de Zabulón y los que eran de Neftalí eran de Neftalí. Que luego se mezclasen o no se mezclasen, pero ellos eran de allí. No eran de Cefas ni eran de Apolo, pero eran de Zabulón o eran de Neftalí. Fíjate. O eran de Judea, que eso será Mucho esa nivel, la ¿no? creme, ¿no? Pero aquí Pablo nos dice, oye, seáis de donde seáis, de Zabulón, de Neftalí, de Judea, de donde seáis, incluso madianitas, todos unidos en esa cruz de Cristo, en esa cruz. Sí, porque la luz, claro, la luz donde más brilla es donde más oscuridad hay, ¿no? Claro. Entonces viene la luz de allí, de esa tierra de tinieblas, de sombras de muerte, desde ahí viene la luz, de ahí del norte, va bajando hacia abajo, ¿no? Bueno, va subiendo luego hacia Jerusalén, ¿no? Es increíble, la verdad. Bueno, pues sí, siempre están enlazadas, ¿no? De alguna manera, no están colocadas al azar las lecturas. A veces es más sencillo verlo, otras no tanto. Con el Evangelio lo vamos a ver fácilmente, ¿no? Incluso el Salmo. El Salmo, El sí. Señor es mi luz. Y mi salvación, sí. Además lo ha repetido varias veces, Sí. como para no enterarnos. Bueno, eso es una ejaculatoria que ya nos la llevamos, vamos, todo el día repitiéndola, claro que sí. Muy bien, pues si te parece, vamos a pasar a la lectura del Santo Evangelio. En este caso, como hemos dicho, según San Mateo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés,
que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, parece que estaba esperando ese momento, ¿no? Es decir, cuando ocurra esto, cuando acontezca esto, me toca retirarme, a Galilea, vamos, tal cual dice el Evangelio, ¿no? Sí, sí, Se retiró a Galilea. Sí, pero esta retirada de Jesús a Galilea no fue precisamente para descansar, sino para entregarse a su misión. O sea, nada... Ha llegado el momento, ¿no? Eso es. Empezar a brillar. Además, pues recogemos las palabras de Juan, ¿no? Yo voy a tener que apagarme para que la luz... Es necesario que yo mengüe, ¿no? Para que Él crezca, ¿no? El Señor, sí. Eso es. Además, las palabras que utiliza el Señor como inicio de su predicación son las mismas que utilizaba Juan, ¿no? Eso es. Convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Convertíos. Enlaza perfectamente, es el relevo, ¿no? Sí. De manera que queda claro que todo lo que predicó Juan formaba parte de la misma misión de Jesús. Era el precursor, era el que iba a allanar el terreno. Después de él, voy yo. Ahora me toca a mí. No es como he llegado yo, olvidaos de lo de Juan. Hizo lo que pudo, pero, en fin, iba a su aire, iba por otros derroteros. No. Ha cumplido su misión, ha pasado su tiempo, continúa esto, pero ahora soy yo, ahora me toca a mí. Sí, en la pedagogía del Señor no hay roturas, no nos hace tirarnos al abismo de la comprensión. Al contrario, es una continuidad, es un mensaje suave que pueda entrar por los oídos, pero que llegue al corazón. Con palabras abruptas o con saltos, pues probablemente no seguiría nadie a Jesús. Y sin embargo el mensaje de Juan, que había calado en unos cuantos, pues los que quisieron escuchar al Señor pueden seguirlo, porque ven que es esa continuidad de ese mensaje que sana el corazón, ¿no? Muchos primeros discípulos de Jesús, habían sido primero discípulos de Juan el Bautista, ¿verdad? Aquí tenemos a alguno de ellos que lo están nombrados, ¿no? Y tú fíjate, y es en esta conversión es el mismo verbo hecho carne que nos invita a esa conversión, ¿no? Nos invita a cambiar para estar más cerca del reino de los cielos, porque Él dice que está cerca. No lo dice un cualquiera, dice, está cerca. Ajá. Y ese reino que no es terrenal está cerca. Ese cielo se abaja para que podamos estar cerca de él. Y además, ese reino que tiene un rey, y es un rey que no se nos va a morir. No vamos a estar cambiando de rey. Esa continuidad de la que hablábamos antes, ¿no? Ese rey eterno. Eso o sea, tú sigues a ese rey y es para siempre, para toda la eternidad. Así es. ¿Sí? San Mateo, es habitual en él, ¿no? Recoge lo que había dicho el profeta Isaías en este caso, y lo hace en más ocasiones en su evangelio, ¿no? Esto aconteció, esto ocurrió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, y te pone aquí la lectura que hemos hecho al principio, ¿no? Sí. Para que, bueno, al final el Nuevo Testamento es
el que mejor explica al Antiguo Testamento, ¿no? Efectivamente. Y entonces, pues, ir en contra o contradecir lo que aquí San Mateo nos explica, pues es darse Claro. de golpes contra una pared. No tendría ningún sentido. Y tú fíjate, este rey que va a enarbolar esa bandera de la fraternidad, ya hemos visto anteriormente esto de los hermanos, ¿no? Hermanos, Pues, sí. pues ahora más aún, ¿no? ¿Y a quién escoge en primer lugar como sus soldados, ¿no? Para este ejército de su reino, ¿no? Pues para esta misión suya, a los primeros que escoge es a 2 pares de hermanos. Eso es. Jesús recolecta, por decirlo así, sus pescadores de hombres a 2 hermanos primero. Hermanos de sangre, Ujú. para luego Simón y Andrés. hacerlos hermanos en la fe. Ujú. Eso es. A Simón y a Andrés, que eran hermanos de sangre, efectivamente, y a los hijos de Zebedeo, ¿no? A Juan y a sí. Santiago. A Es los verdad. hijos del trueno. Ujú. De 2 en 2, además, como luego los enviaría, ¿no? Más adelante, Eso a es. predicar de 2 en 2. De 2 en 2. Mm. Y como estamos tú y yo hoy aquí. Exactamente. De 2 en 2. Hemos sido llamados. ¿Eh? Y además, luego, después de decir, venid en pos de mí, ¿no? Inmediatamente. O sea, Jesús les invita a seguirle y ellos responden rápido. Y aquí En ambos vemos, casos, sí. claro, Ujú. que es una respuesta no de ellos, sí, porque ellos son los que ejecutan la acción, ¿no? Pero aquí vemos la acción del Espíritu Santo, ¿no? Porque la respuesta cuando viene del Espíritu Santo es una respuesta rápida. Mm. María, la llena de gracia, cuando el ángel le anuncia, rápidamente va a Encarim a ver a su prima Isabel, ¿no? Ujú. Ujú. Cuando es el Espíritu Santo el que nos dejamos guiar por él, nuestra respuesta siempre Es rápido. es rápida. Sin embargo, cuando nos miramos los pies y empezamos a darle vueltas a las cosas, la respuesta se demora o no llega. O no llega nunca. Si O empezamos no a hacer llega. nuestros cálculos humanos Claro. y con Imagínate nuestras estos dudas, pobres. nuestros temores. Con sus familias allí pescando, incluso con su padre, ¿no? Y llega uno por allí, por la orilla, y le dice, oye, venid en pos de mí, que os haré pescadores de hombres. Y cogen todo y lo dejan. Y lo dejan. Sí, sí. Pero si se paran a pensar y dice, oye, bueno, ¿y qué va a comer mi familia? Y mi padre, ¿qué me va a decir mi padre? Oye, pero ¿tú dónde vas? ¿Y detrás de quién? ¿Pero qué? Humanamente es una locura, es una insensatez. ¿Pero qué es eso de pescar hombres? Claro. ¿Para qué? ¿Para el circo romano? ¿O qué? Claro. Algunos a lo mejor de sus familiares incluso dirían, bueno, ya se han llevado a Juan, ya se le habrá pasado a este la neura, ¿no? Claro. Pues ahora se van con Jesús, pero ¿esto qué Sí, es, sí, no? sí, sí. Bueno, en fin, es lo que tú dices, cuando viene de Dios y no viene de la carne ni de la sangre, es inmediato, ¿no? Es el corazón el que tira, y así lo hicieron ellos, lo dejaron todo, con sus dudas, por supuesto. A lo mejor el que fueran llamados por parejas, entre hermanos, pues les sirvió a ellos para animarse mutuamente. No, pues vamos a ver de qué va esto, ¿no? Si nos dice que vayamos, pues vamos. Y bueno, la vida de la Iglesia es una vida que no se puede vivir, valga la redundancia, de manera solitaria. Es decir, yo no puedo encerrarme en la fe, por muy bien que crea comprenderla, y al final el pretender recibir de la palabra de Dios o de sus sacramentos, de sus gracias, para mí, y olvidarme de todo lo demás, ¿no? No. Necesitas estar en comunidad. Sí. Lo hemos visto antes con San Pablo. Es que al final somos un cuerpo, pertenecemos a Cristo por la fe en Él. Y el cuerpo pues tiene muchas partes y muchas células y muchos componentes, en fin. Pues es importantísimo la vida en comunidad, y hay que invitar a la gente a vivir esa comunión a la que el Señor, la Eucaristía es el mejor ejemplo, ¿no? Exactamente, la comunión. La comunión. O esas llamadas de Nuestra Señora a que recemos el rosario en familia. ¿Por qué? Para vivir esa unión en Cristo, ¿no? Es importante no contarnos a nosotros mismos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sentimos, sino hay que compartir. Los apóstoles compartían.
Así es, así tiene que ser. Vida de comunidad, vida de iglesia, vida de hermanos en la fe, que bueno, que es un lazo de unión más fuerte, ¿no? que la propia sangre. Pues tenemos aquí a Jesús que efectivamente retorna a esas tierras de oscuridad, de tinieblas, para empezar a iluminarlas, para ir de lo más bajo a lo más alto. Él siempre lo hizo así, incluso cuando fue bautizado por Juan el Bautista, en un gesto que ni siquiera el propio Juan comprendía, pero dijo, deja que se cumpla la justicia de Dios, ¿no? Es así como tiene que ser, de abajo a arriba siempre, ¿no? Pero fíjate, esto escoge a pescadores, unos pescadores que luchan, que bregan con la naturaleza para sacarle sus gente tesoros, ruda, ¿no? Y no sabios. Claro, efectivamente. Y Jesús les hace luchadores contra la naturaleza humana, herida por el pecado, para sacarles a una nueva vida, ¿no? A una vida plena. ¿Os acordáis lo que significaba Neftalí? Significa mi lucha, mi contienda. Fíjate. Y están allí, en la tierra de Neftalí. Están preparados para la contienda, ¿no? Están preparados para la contienda. Contra un ejército que no se ve. Eso es. Y con un ejército, desgraciadamente, muy poderoso. Muy poderoso. Y así es. Y luego ya, en lo último, ¿no? Jesús enseñaba en las sinagogas. No en cualquier sitio. Él no ocultaba su luz bajo el celemín. Él llevaba su luz a lo más alto de las comunidades, donde estaban todos reunidos para orar, al lugar de culto. Él no se escondía, al contrario. Eso es. Ahí estaba él, enseñando, proclamando la buena nueva. Es donde se proclamaba la palabra, ¿no? Claro. Y proclama la venida del reino de los cielos. Y además, de postre, cura, sana los corazones, sana las enfermedades. Fíjate. Pues, ¿qué más podemos pedir? Así es, sí. Jesús no escondía lo que nos trae y lo que, traía a estas gentes, ¿no? Que es su luz, que es el Evangelio, que es la salvación de Dios para todos, ¿no? Y, por supuesto, pues no podía dejarla escondida. Él mismo, ¿no? Le llamó la atención a aquellos que le detenían, que le prendieron, ¿no? He hablado abiertamente, ¿no? ¿Cómo es que ahora, no? Venís a por mí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿No? Ahí está. Es así. Bueno, pues unas lecturas, la verdad que apasionantes, como siempre. La verdad es que siempre nos tocan... ¿será que toda la escritura es así? ¿O que tenemos mucha suerte? No lo sé, pero bueno, en cualquier caso, apasionante. Nos llevamos mucho, yo creo, en esta mañana. Bueno, hemos llenado el vaso del zumo que hemos exprimido, por lo menos nosotros. Si ha servido para que los demás disfruten de un poquito de zumo de este, pues fenomenal. Ojalá que bueno, que sí. Y sobre todo también que sirva de ánimo a la gente, pues eso, en la lectura, en la meditación de la palabra de Dios, que si se puede hacer a diario, pues sería genial, ¿no? Poco a poco, sin grandes pretensiones. Sí. Nosotros tampoco las tenemos. Que contemplen la escena, que se metan en ella, que la vivan, que vayan al lago, que se suban a la barca, que tiren la red y que no haya pescados y que escuchen al Señor decirle, oye, pues tíralo a la derecha que ya verás. Pues hay que estar ahí, ¿verdad? En la escena. Claro. Es la manera de vivir para luego poder evangelizar, porque si no lo vives, nadie da lo que no tiene. Lo que no tiene, efectivamente. Pasamos ya a la despedida, no sin dejar de recordar que tenemos un correo electrónico, la buena noticia 5@radiomaria.es. Ese 5 es con número, la buena noticia 5@radiomaria.es, que además este programa está grabado, se sube a un podcast y en radiomaria.es lo podéis encontrar. Si no habéis podido escucharlo entero hoy, pues podéis acudir a los podcasts que están en la sección de programas dentro de la página web, repito, www.radiomaria.es. Muchas gracias, Eduardo Alamana. Muchísimas gracias, Iván. Gracias a Mónica Martínez en el control. Nosotros ya solo nos queda despedirnos con nuestra jaculatoria favorita. Oh María sin pecado concebida,
ruega por aquellos que acudimos a ti y por los que no acuden, especialmente por los enemigos de la Iglesia y por los que te son encomendados. Que Dios os bendiga a todos. Concluye La Buena Noticia con la Milicia de la Inmaculada.